Hola, ¿qué tal amigos? En esta ocasión les traigo un tutorial acerca de resistencias, que es resistencias en serie y en paralelo, cómo medir intensidad y voltaje. Empezamos por la ley de Ohm, que nos dice que la intensidad de un circuito es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Nos queda que intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Despejamos esta fórmula de voltaje. Nos queda que voltaje es igual a intensidad por resistencia. Y despejando resistencia, nos queda que resistencia es igual a voltaje sobre intensidad. Esto así de simple es la ley de Ohm. Ahora veremos cómo calcular resistencias en serie. Tenemos que la resistencia 1 y la resistencia 2 están en serie en un circuito. Entonces, la resistencia equivalente es igual a la suma de las dos resistencias. Las resistencias en serie simplemente se suman. Ahora veremos un ejemplo de cómo calcular la resistencia en un circuito en paralelo. La fórmula nos dice que 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 es igual a R1 más R2 sobre R1 por R2. Entonces, como lo que queremos es la resistencia equivalente y la tenemos aquí abajo, invertimos los términos de este lado e invertimos los términos de este lado. Nos queda que resistencia equivalente es igual a R1 o R2 sobre R1 más R2. Ahora vamos a calcular la resistencia equivalente de tres resistencias en paralelo. Tenemos la fórmula que es 1 sobre resistencia equivalente es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Y ahora pasamos a sumar. Entonces tenemos que multiplicamos R1 por R2 por R3. Y ahora dividimos este término entre este término. Entonces R1 por R2 por R3 entre R1 nos queda simplemente R2 por R3, nos queda R2 por R3 más este término entre este término. Entonces, si dividimos R1 por R2 por R3 entre R2, nos queda simplemente R1 por R3. R1 por R3 más este término dividido entre este término. R1 por R2 por R3 entre R3 nos queda simplemente R1 por R2. Invertimos los términos. Como pueden ver, la lógica es muy simple. En el término de arriba se multiplicarán todas las resistencias. En la parte de abajo, en el primer término, se omite la primera resistencia y se multiplican todas las demás. Más, en el segundo término, se omite la segunda resistencia y se multiplican todas las demás. Más, en el tercer término, se omite la tercera resistencia y se multiplican todas las demás.